Adelante. Tiene la palabra, doctor. De nuevo, bienvenidos a todos, pero muy especialmente, insisto, a la gran cantidad de compañeros de los comités ambientales que con gran responsabilidad se están incorporando para escuchar esta docta conferencia, que seguramente va a ser del máximo interés para todos y, a final de cuentas, en alguna forma, consecuencia también y secuencia de la que nos dijo hace poco el doctor Raúl Talán sobre los aspectos de energía y la transferencia energética sustentable. En esta ocasión, el tema específico que se señala es el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno en México, retos y perspectivas. El tema de por sí es de lo más importante, independientemente de los enfoques que vamos a escuchar con mucho interés, pero sí recordando, ¿verdad?, de que a un futuro, por supuesto, el hidrógeno puede ser la base misma de la resolución de nuestros problemas ambientales y los problemas energéticos en particular. Digo nuestros problemas ambientales porque recientemente se ha dado la cifra horrible ya, 50,000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que se encuentra en la atmósfera en el último año. Tremendo. Ha ido creciendo de 30 a 40 y ahora ya a 50 y no sabemos a dónde nos va a llegar si no se toman las medidas que se han plasmado especialmente en la reunión de París y que consecuentemente por todos los países, incluyendo México, los hemos estado considerando para disminuir, si no eliminar los combustibles fósiles. Eliminarlos no es posible. Hay una gran cantidad de petróleo y de carbón en el mundo, de carbón poco en México, petróleo todavía hay algo y con perspectivas mayores, especialmente si algún día llegamos también a la explotación de los mantos petrolíferos del mar profundo. Ahorita estamos ya también en los superficiales, en aguas superficiales, pero sí, efectivamente, hay que usar nuestros recursos porque se tiene que combinar el aspecto académico con el aspecto científico, con el aspecto energético y con el aspecto económico, ¿verdad? Porque independientemente de que seguimos contaminando nuestra atmósfera y nuestro mundo en general, no solamente con aspectos atmosféricos, sino también en los agotamientos de los recursos naturales, el agua especialmente, un problema muy serio en México, aún en la Ciudad de México, un problema serio, ¿verdad?, que es a base, pues, del buen uso y del ahorro del agua. Los dos aspectos. El buen uso en lo que se refiere a que especialmente el agua que nos llega, por ejemplo, aquí a México, no se desperdicie, ¿verdad? Lamentablemente, prácticamente una cantidad similar a la que traemos de fuera es la que se pierde en las fugas. No son las fugas que nos vemos todos los días y en todas partes, sino aún en las fugas internas en los hogares. Y desde luego en la agricultura, en que más del 40% del agua se desperdicia, afortunadamente en algunas partes sí, penetra al acuífero y se recarga parcialmente, pero en otras partes no. Y bueno, este tema ahorita cobra mucho interés debido a la sequía que nos está afectando a todo el país y lo que viene en lo futuro. Las perspectivas de sequías con el cambio climático van a ser más abundantes y también contribuye con ello el problema de deforestación, ya sea la que se realiza para el aprovechamiento lícito e ilícito de nuestros recursos forestales, pero también, ¿verdad?, lamentablemente, por los descuidos que se realizan provocando incendios forestales que también disminuyen nuestra riqueza forestal. 300,000 hectáreas son
las que lamentablemente perdemos cada año. Una parte mínima, pero muy importante, es precisamente la de los incendios forestales. Y las acciones, pues, mismas del desperdicio que hacemos de los recursos naturales, incluyendo los comestibles, pues todo esto da lugar a que las perspectivas del futuro, si no se toman medidas adecuadas, ya señaladas específicamente, la humanidad pues va a sufrir especialmente como está previsto a mediados del siglo. Así pues, el tema, insisto, es de lo más interesante y esperamos que las acciones que nos encomienden ahora las podamos realizar, e insisto, y que un día podamos depender del hidrógeno. ¿Cómo? Pues por electrolisis. Simplemente sacando del agua, agua tenemos en abundancia, los mares, y lo más importante sería que estos procesos de generación de hidrógeno pues sean con energía solar. Entonces, agua tenemos en abundancia y sol nos sobra, entonces podría ser el futuro promisorio de la humanidad. Por ello, pues, mis felicitaciones al ponente por sus antecedentes. Creemos que va a ser de lo más importante sus puntos de vista y esperamos, compañeros, todos los que están ya conectados, que puedan hacer intervenciones directas, preguntas específicas sobre el tema. Pues vayan anotando desde el principio, vayan anotando para que se transmitan y puedan ser contestadas oportunamente por nuestro ponente. Felicidades pues a todos y muy especialmente a quienes están participando en la organización de este evento como de los futuros. Y por supuesto voy a aprovechar de una vez para comentar que tenemos la próxima videoconferencia el 20 de mayo. El 20 de mayo que tenemos que dice las piedras de la Roseta para conocer la naturaleza en México. Un tema de lo más interesante y novedoso, el cual esperamos también estar conectados. Felicidades pues a todos los compañeros en ese efecto. Y le vamos a comentar, a solicitar al licenciado Enrique Olivo, sea tan amable, pues de iniciar dando a conocer una síntesis del currículum de nuestro invitado de esta ocasión. Muchas gracias, doctor. Bueno, me permito hacer esta pequeña lectura. La doctora Rosa de Guadalupe González Huerta estudió Ingeniería Química Industrial en la ESIQUE del IPN. Tiene un doctorado en Ciencias Químicas en el CIMBESTER, un doctorado directo. Actualmente es profesora titular en la ESIQUE. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 2. Es miembro del Colegio del Doctorado de Nanociencias y Micro-Nanotecnología del IPN y doctorado en Energía del IPN. Coordinadora de la Comisión para crear los programas académicos de Ingeniería en Energía del 2017 e Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables del 2019, para la UPM del IPN también. Es expresidenta de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Es coordinadora y fundadora de la Red Temática del Hidrógeno del CONACYT desde 2014. Fundadora y presidenta del CEMIE Océano AC del 2020 al 2022. La doctora ha apoyado 34 tesis de licenciatura, 20 de maestría y 5 de doctorado concluidas. Un premio de mejor tesis de doctorado, 5 premios de mejor tesis de maestría y 2 premios a mejor tesis de licenciatura. Tiene 53 artículos publicados en revistas indexadas internacionales. Ha participado con 120 trabajos en congresos internacionales y 52 nacionales. Su participación ha sido en más de 50 prácticas de difusión e impartición en cursos de capacitación sobre tecnologías del hidrógeno para profesores, alumnos y empresarios. Tiene 2 patentes asignadas, 2 marcas registradas y 3 diseños industriales asignados. Ha realizado la elaboración de 10 capítulos para 3 libros sobre tecnologías del hidrógeno.
editora y autora de 3 libros sobre tecnologías del hidrógeno y del número especial de la JNMS durante el periodo 2008-2012, coordinadora de 20 proyectos sobre tecnologías del hidrógeno, entre ellos sistema híbrido solar hidrógeno para iluminación LED, sistema híbrido de oleaje y electrólisis y vivienda sustentable, solar hidrógeno, participación en proyectos de difusión de la ciencia. Doctora, por favor, si nos hace el favor Sí. de presentarlo. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por la presentación. Voy a iniciar la propuesta. Déjenme ver dónde está. Ok. Muchísimas gracias. Pues, como comentaron, en este caso voy a presentar el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno en México, retos y perspectivas, dentro de un grupo multidisciplinario en el que estamos aplicando dentro del Politécnico. Estamos formando un grupo que se llama Sistemas Integrales Híbridos de Hidrógeno, con el objetivo de que en breve se pueda hacer un grupo empresarial para el desarrollo y la transferencia de tecnología. Estamos trabajando mucho con la Sociedad Mexicana del Hidrógeno y bueno, dentro del Politécnico trabajamos con el CITEC, con la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, con la ESIME, como para el desarrollo de esta tecnología. Entonces, empezando, bueno, aquí el contenido van a ser los antecedentes, proyectos internacionales, proyectos nacionales y el desarrollo institucional para que veamos qué estamos haciendo. Bueno, podemos empezar diciendo del uso de los combustibles, pues a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Empezando, se usaba la madera, después ya para la revolución industrial se usó el carbón, fue un cambio así como ahorita lo estamos viviendo, ya que los bosques, los grandes bosques se acababan y la madera era combustible, herramientas para vivienda, todo, era una materia prima prácticamente que se utilizaba para todo, pero de ahí se tuvo la necesidad de cambiar al carbón. El carbón no fue bien recibido, ya que era sucio en su manejo, generaba humos y demás, pero aún así pues se impuso con las máquinas de vapor como sistema de energía. De ahí en el siglo ya XX, finales del XIX, principios del XX, ya se pudo hacer el uso del petróleo como sistema de energía y entonces ya se pudo, con la entrada del automóvil, pues ya entró el petróleo como sistema importante. De aquí viene el gas natural a partir de la producción de electricidad y se puede observar cómo hay una descarbonización de los combustibles, ¿sí? Vemos una relación de carbón-hidrógeno en la madera que está una relación de mucho carbón con respecto al hidrógeno, y ya vemos en el gas natural cómo en realidad ya hay un carbón por 4 hidrógenos, átomos de hidrógenos. Entonces, si se fijan, la tendencia es la descarbonización de estos materiales hacia el uso del hidrógeno como combustible. ¿Por qué hidrógeno? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, el hidrógeno tiene la facilidad de que se puede obtener por varios métodos, ¿verdad? Desde energías renovables, también obviamente utilizando lo que son actualmente los combustibles fósiles. De ahí, a través del hidrógeno verde, se puede obtener hidrógeno y oxígeno con una recombinación para el uso de electricidad en casas, en movilidad y demás. También, pues tenemos el poder calorífico por unidad de masa. El hidrógeno es el que presenta los mayores beneficios respecto al diésel y al carbón también. Y bueno, a final de cuentas también la emisión de CO2, aquí lo vemos con el carbón, el petróleo y el hidrógeno. En realidad, si la combustión es a partir del agua, pues no tenemos ninguna generación de CO2. Y eso es pues muy atractivo para la parte ecológica. Un poquito para hablar de las tecnologías en el hidrógeno verde, bueno, pues tenemos el proceso de electrólisis usando energía renovable, es un proceso electroquímico en el que en el ánodo se va a llevar a cabo el proceso de oxidación del agua, vamos a generar oxígeno y protones en una membrana de intercambio estamos hablando de 100, 200 micras, van a pasar los protones del ánodo a cátodo y en el cátodo por un proceso de reducción vamos a generar el hidrógeno. Este se puede almacenar
y hacer el proceso de distribución. Aquí vemos un sistema de almacenamiento a través de hidruros. Es ventajoso para ciertas aplicaciones, por ejemplo, porque son bajas presiones. En la vivienda sustentable del Politécnico usamos este sistema en el cual se forma un hidruro, es muy seguro y ahorita se están viendo los mejores materiales para reducir los costos de estos materiales. También a nivel de movilidad se está usando hidrógeno a altas presiones, entre 200 y 700 bares, que estamos considerando que ya son presiones elevadas, pero también se están desarrollando tanques ad hoc para este tipo de aplicaciones. Finalmente, una vez que ya tenemos el hidrógeno almacenado, lo vamos a alimentar en una celda de combustible en el cual se alimenta en el ánodo el hidrógeno, hay un proceso de oxidación, se generan protones y electrones, los electrones generan la energía eléctrica, en el cátodo se alimenta el oxígeno y de ahí generamos agua y electricidad. Entonces, si se fijan, tenemos un ciclo natural, como la naturaleza hace el ciclo de carbono, ciclo del agua, ciclo de nitrógeno, en el que partimos de energía y agua y producimos energía y agua. Entonces, esta agua se puede recircular hacia el proceso de electrólisis y también tener un efecto sustentable y sostenible dentro de la naturaleza. ¿Qué es la economía del hidrógeno? Entonces, todo el hidrógeno se contempla en una economía en donde precisamente tenemos la generación de electricidad por electrólisis, tenemos un sistema de almacenamiento y aquí el hidrógeno es power to gas, power to industry, o sea, ¿a dónde podemos enviar este hidrógeno almacenado? Una vez que ya lo tenemos, se puede usar en el amoníaco para la generación de fertilizantes, para el proceso de la agricultura, y varios procesos industriales en donde se utiliza, se puede inyectar a la red a través de celdas de combustible y de aquí ya como electricidad pues se puede aplicar en automóviles, autobuses, trenes, ¿verdad? Y demás. Entonces, aquí, y bueno, finalmente, ahorita que actualmente existe ya el proceso de reformado, podemos complementarlo con la electrólisis. Entonces, todos estos fenómenos incluyen lo que se le llama economía del hidrógeno. De aquí la demanda global, ¿cómo está actualmente? Actualmente, en el 2020 se tiene los usos existentes que son mayoritariamente industriales y ya empieza a pintar la parte de la generación para almacenamiento de las energías renovables y el transporte. Empezamos y vean, para el 2050 se va a incrementar sus usos en el transporte, ya en la calefacción, industria complementaria, y los usos en todo lo que es regulación y almacenamiento de energía renovable. Y entonces tenemos una clasificación actualmente del tipo de hidrógeno según su origen, el hidrógeno negro, que es a partir del carbón, el hidrógeno gris, que es a partir del gas natural por reformado, el hidrógeno azul, que es igual por el gas natural, pero con captura del CO2. Es un sistema, aquí lo que interesa también es generar un mercado del CO2 para que la gente, ahorita si la gente almacena el CO2, ¿qué le hace? Se llena ahí de tanques de CO2. Entonces la idea es que este CO2 también se pueda mover para en un momento dado generar alcoholes, generar, también hacer un proceso de metanización, o sea, generar más metano y demás, y entonces que haya una industria en la cual podamos, se pueda hacer una comercialización de este CO2 que se captura. Y el hidrógeno verde, que viene de energías renovables y a partir del agua, este pueden ser desde biodigestores, electrólisis, craqueo térmico, con energía de concentradores solares. O sea, hay varias fuentes en las que se puede obtener este hidrógeno verde. Ejemplos de estos proyectos, hay bastantes ya actualmente en Europa, Alemania, Dinamarca, Holanda. Ahorita, afortunadamente, uno de mis alumnos está en el DLR, en el Centro Aeroespacial Alemán, haciendo su tesis de doctorado con un codirector de allá, viendo los electrólisis PEM. Y bueno, también Francia tiene unos proyectos muy importantes sobre automóviles. España también tiene el Centro Nacional del hidrógeno en Puerto Llano. Nosotros tenemos, el Politécnico tiene un convenio para intercambio de información y alumnos. Y bueno, ahí también en Latinoamérica, pues está Brasil,
Está Chile, actualmente hay unas políticas públicas muy fuertes para que Chile pueda generar hidrógeno y lo exporte hacia Alemania. Costa Rica también tiene un proyecto de hidrógeno verde muy importante desde hace más de 8 años. Entonces está desarrollando Canadá, Estados Unidos, todo lo que es la parte de California. Ya existen cerca de 20 hidrogeneras y los automóviles Mirai para el uso de este combustible, ¿no? Entonces sí se está viendo esta movilidad del hidrógeno a nivel internacional. ¿Cómo ha ido el desarrollo? Bueno, si nosotros vemos del 2000 al 2030, por ejemplo, ahorita estamos en el 2020, pues hemos tenido un desarrollo muy importante en el desarrollo de las tecnologías de celdas de combustible. Esto se debe a la aplicación en automóviles. Este aumento en la producción ha disminuido los costos. Yo me acuerdo que cuando entré a mi doctorado, un automóvil de hidrógeno estaba en cerca de $1,000,000. Actualmente los Mirai se están comercializando entre 70 y $75,000 para el uso en California. Y este crecimiento en celdas pues ha sido porque ha habido aplicaciones desde laptops, celulares, hasta celdas de combustible de 150, 170 kilowatts para trenes, automóviles y autobuses. Se ponen en serie y ya pueden incrementar la potencia hasta 500 o 800 kilowatts y las aplicaciones que se necesiten. Y bueno, pues también eso ha generado pues esta disminución en los costos de las celdas y de los dispositivos. Si se fijan, también ha ido creciendo la parte de electrólisis en menor proporción de las celdas y la parte de almacenamiento que ha ido en reserva porque, bueno, se están utilizando gas a presión y el incremento de materiales para hidruros metálicos. Yo tuve la fortuna por parte de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno ir a Hannover, a la Feria de Hannover en 2018, en donde con Siemens se vieron el tipo de electrolizadores, aquí los vemos, son electrolizadores PEM, como el que les mostré en la imagen, es de consumos de 2 megawatts para compensar las energías reguladoras para las energías renovables. Estos electrolizadores se ponen en conjunto hasta 10 para parques eólicos y parques fotovoltaicos. Y bueno, también ahorita se tienen pláticas con Siemens para que en un momento dado se puedan implementar, pero también desarrollando pues la tecnología mexicana. Aquí las aplicaciones comerciales, también tuve la fortuna de ir al Congreso Mundial del Hidrógeno a Australia, en donde se presentó el automóvil, el Mirai, por parte de Toyota, era uno de los patrocinadores. Y bueno, ahí se mostraron cómo se tienen las ligas de distribución del hidrógeno y cómo Australia también tiene unas políticas públicas muy importantes para la implementación de estos automóviles. Alemania, nos presentaron ahí esa vez que ya en algunos pueblos, algunas ciudades, ya se van a prohibir los automóviles de combustión interna y solamente se van a aceptar autos eléctricos, ya sea con baterías o con hidrógeno. Entonces, esas políticas públicas pues, ayudan mucho a la implementación de estas nuevas tecnologías. En el 2008, 2015, en toda Europa hubo un proyecto de implementación de autobuses en las principales capitales, en Londres, en Madrid, para que la gente conociera el funcionamiento de estos automóviles, de estos autobuses, también con la infraestructura. Obviamente, como son líneas fijas, es más fácil tener menos cantidad de hidrogeneras, pero sí se pudo conocer también en Costa Rica. Aquí la historia es que uno de sus astronautas, que tiene el récord en caminatas espaciales, pues ya se jubiló de astronauta, regresó a Costa Rica y le preguntaron, oye, ¿qué recomendación nos das para crecer el país aquí en ¿qué nos hace falta en Costa Rica para crecer? Y dijo, la implementación de las tecnologías del hidrógeno. Ya se deben de poner a trabajar en estos procesos para que Costa Rica conozca estas tecnologías. Y pues con el apoyo del astronauta y con el conocimiento que se tenían, se implementó un parque eólico, se tiene un electrolizador y se pusieron 3 autobuses para el conocimiento de la tecnología en Costa Rica.
A nivel mundial, pues está este tren que ya es a nivel de público en Alemania, ya lo está usando el público en general. En 2019 se hicieron pruebas, ahorita en todo el 2020 ya fue una movilidad ya con personas normales, ¿verdad? Y bueno, pues también se está haciendo en Alemania, se está haciendo en Dinamarca. España también tiene toda la propuesta, Japón tiene también propuestas para introducir este tipo de movilidad a nivel nacional. ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos en México? Bueno, tenemos que partir del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la política de gobierno? Pues garantizar el bienestar de la población mexicana. De aquí el desarrollo sostenible, ¿verdad? Que implica la parte de ambiental, social y económica. Y también tenemos el rescate del sector energético y suministrar energía a comunidades aisladas a través de las energías renovables. Esta parte de políticas públicas pues ayuda mucho a la implementación de tecnologías limpias. En esto entonces es impulsar el desarrollo sostenible, tener las fuentes renovables para estos 2 millones de personas que no tienen luz, poder usar fuentes renovables con microredes y hacer una transición energética que impulsará el sector social en el ramo de energía. También se pretende alentar la reindustrialización del país para la creación de empleos y que no tengamos que ser siempre compradores de tecnología. Dentro de estas políticas públicas, se actualizó la ley de la industria eléctrica y acaba de salir hace un par de meses, un par de semanas más bien, el PRODECEN 2020-2034. El PRODECEN es el programa de desarrollo del sector eléctrico en México. Y la ley de la industria eléctrica, bueno, ya dentro del concepto de energías limpias, ya establece al hidrógeno como una energía limpia. Obviamente tiene que estar dentro de lo que establece los rendimientos y la emisión de contaminantes, tanto de la CRE como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El PRODECEN establece que para el 2025 se quiere alimentar con hidrógeno a los ciclos combinados, al menos entre 1 y 2%, y sustituyendo el gas natural y alimentar hidrógeno. Aquí estamos hablando, y ahorita lo vamos a ver un poco más en corto, que se puede decir que son entre 20 y 100 toneladas de hidrógeno diario la producción para poder compensar este 2%. Entonces ya sería toda la línea de producción entre los parques eólicos, parques solares, los electrólisis de alta potencia y la generación de hidrógeno para poder alimentar los ciclos combinados en las diferentes termoeléctricas. Entonces, ahorita, ¿cuál es la situación actual de México? Bueno, el 96% del hidrógeno es gris, que se produce por reformado. No hay captura de CO2. El 4% está en la industria, por ejemplo, en la industria cloroálcali sobre todo, pero también se puede considerar que es hidrógeno gris porque esta electrólisis está conectada directamente a la red eléctrica. Y de aquí, bueno, pues se usa ¿para qué usamos el hidrógeno en México? Se usa para la refinación de combustibles, está para enfriamiento de generadores y toda la parte de la industria alimenticia, que son aceites, sorbitol, resinas sintéticas y sobre todo también, ya saben, la producción de fertilizantes en la generación de amoníaco para la generación. Entonces, la idea es que vayamos nosotros transitando hacia el uso de las energías renovables, tener una integración a la red eléctrica y una distribución de hidrógeno y cumplir esta satisfacción de los mercados, tanto en la industria, en la movilidad y en las viviendas. La situación de México, pues se tienen varias empresas públicas y privadas. En cada refinería están las reformadoras de generación de hidrógeno a partir de gas natural. Aquí, por parte de una empresa que está muy relacionada con la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, pues tenemos esta capacidad instalada en Pemex de 16.2 metros cúbicos al día, y hay plantas también que tienen capacidad instalada alrededor de todo México, ¿no? Entonces ya tenemos la experiencia, el manejo del hidrógeno lo conocemos, ahora lo que tenemos que dirigir bien es los usos, o sea, de dónde se produce, de dónde viene ese hidrógeno.
A Total Energy es la empresa que tiene todos estos datos. Ellos hacen la compra del catalizador para las reformadoras y bueno, son consultoros, representantes, ingeniería básica, y ellos también han estado luchando mucho para implementar el proceso de electrólisis, pero bueno, todavía por el costo de la electricidad en México, todavía es más conveniente el uso de gas natural, que es lo contrario en Europa, ¿no? En Alemania el gas natural es muy caro y la energía renovable ya es más barata. Entonces ahí sí conviene más hacer el proceso de electrólisis. En el Prodecen, como les comentaba, bueno, hay 86 plantas de ciclo combinado. Aquí tenemos lo que es las centrales eléctricas que son de CFE y de los productores independientes de energía. Vemos que hay muchas hidroeléctricas, están también térmicas convencionales, nucleoeléctricas, ciclos combinados. Y tenemos la otra parte en donde tenemos las centrales eléctricas privadas, en donde ya vemos varios parques renovables y también varios de ciclo combinado. ¿Qué es lo que dice el Prodecen? ¿Cómo va a crecer México en este campo? Para el 2024, la capacidad, lo que más va a aumentar en capacidad van a ser ciclos combinados con 4,166 megawatts en ciclos combinados y vean los demás crecen de manera al ras de los ciclos combinados. Entonces, el mayor crecimiento que vamos a tener, que se va a tener en México, que se tiene contemplado ahorita en los siguientes 5 años, son estos ciclos combinados. Los ciclos combinados, bueno, ¿qué es? Tienen una turbina de gas que mueve un generador eléctrico. De aquí los gases que todavía están calientes de combustión pasan a hacer un calentamiento de vapor y hay una turbina de vapor que también se conecta a un generador eléctrico. Eso hace pues que sean eficiencias. Si solamente se tiene un solo tipo de turbina, tenemos eficiencias del 20-25%. La generación de estos ciclos combinados nos permiten precisamente eficiencias hasta del 55%. Y aquí es donde se podría, en la cámara de alimentación del gas natural, en donde se puede integrar el hidrógeno sin ningún problema al proceso de combustión. Y bueno, aquí nada más para que ustedes vean lo que implica un ciclo combinado. Por ejemplo, si nosotros tenemos las equivalencias en energía, estaríamos hablando de 14,000 kilogramos de hidrógeno en una planta de ciclo combinado diario para la producción. Entonces, sí es importante empezar a trabajar. Si queremos que empiece esta producción para el 2024, ya se tiene que empezar a hacer todos los casos de estudio y las implicaciones económicas para poder producir esta cantidad de hidrógeno e integrarlo a las plantas de ciclo combinado. ¿Qué es lo que se dice de las turbinas, por ejemplo? Si hay de 0 a 10%, no hay cambio en los quemadores, entre un 10 y un 50, 70% dependiendo, hay modificación en los quemadores, y ya si queremos entre un 70 y un 100%, debe haber un nuevo diseño en las turbinas de gas para hacer estos cambios, ¿no? Nosotros estamos hablando de un 2%, de un 3% de hidrógeno, caeríamos en esta situación donde no se necesitaría ningún cambio en la tecnología actual. La Sociedad Mexicana del Hidrógeno se creó desde 1999 y bueno, ha presentado congresos, está muy en contacto con la parte de la academia. Yo fui presidenta, secretaria, vicepresidenta y actualmente estoy en el consejo de los expresidentes. Y bueno, se ha incrementado la presencia de la sociedad a nivel nacional, se tienen varios convenios y sobre todo se tiene identificado los grupos en que trabajan, cuál es su infraestructura y lo que se puede generar a nivel nacional en México, ¿no? Y eso nos da también una buena apertura para poder hacer un buen mapa de ruta del hidrógeno en México con la información que se tiene dentro de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. En el Sinvestap, ¿qué se está realizando en el Sinvestap? Pues son paquetes, celdas de combustible de 1 kilowatt, se tienen ya unos go-cars, prototipos
para aplicaciones por ejemplo, visitaxi, sustituir visitaxis en el centro, este tipo de modelos utilitarios, por ejemplo, para movilidad de turistas en sistemas de playa o en sistemas turísticos precisamente. En el INEL también se tiene un vehículo utilitario. Este sí está más diseñado para toda la parte de turismo y un proyecto que se hizo multidisciplinario en CONACYT para entender la tecnología, ¿no? Entender la tecnología, integrarla todo y lo que implica. Ellos hacen celdas de combustible de 4 o 5 kilowatts ya en el INEL, tienen un buen laboratorio de desarrollo y también hay una empresa que estaba interesada en el diseño de estos automóviles utilitarios para poder hacer una red de taxis en Cuernavaca, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo en el Politécnico? Bueno, pues en la ESIQUIE y también en la parte de la Escuela Superior de Físico y Matemáticas, bueno, se diseñó la vivienda sustentable, en donde se tiene toda la integración del ciclo ecológico del hidrógeno. Aquí está el electrolizador, estos son los tanques, los hidruros, tenemos 4,000 litros de hidrógeno almacenados y las celdas de combustible de 1 kilowatt. Para hacer una gestión, cuando tenemos energía solar hay que usarla, eso es una buena gestión porque es barata, pero no tenemos energía solar todo el tiempo. Cuando no hay energía solar, se compensa con baterías y con el hidrógeno para esos picos de déficit. Y cuando, a ver, vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos aquí nosotros, con una estación meteorológica, se obtuvo el perfil de producción, también se tuvo un perfil de carga de la vivienda, y de ahí esta parte es interesante, ¿no? Si nosotros generamos energía y la consumimos, vamos subiendo la eficiencia, pero ¿qué es lo que pasa cuando producimos pero no almacenamos? Se disipa la energía y la eficacia baja. Entonces, si nosotros implementamos un sistema de almacenamiento, lo que hacemos es que tenemos energía, no la usamos, la almacenamos, entonces la eficacia se mantiene. Y esto permite no sobredimensionar los sistemas fotovoltaicos y tener una buena gestión de tecnología. También tenemos otro proyecto importante desde de alrededor de 8 años con el doctor Juan Manuel Sandoval de la ESIME, en donde estamos haciendo la electrólisis alcalina para el enriquecimiento de combustibles ahorita como una fase. O sea, lo ideal es irnos a celdas de combustible porque los motores eléctricos son más eficientes. Todo lo que es consumo, o sea, térmico, estamos hablando del 20-25%, mientras que en un motor eléctrico con freno regenerativo y demás, pues alcanzamos 50-55%. Pero tenemos una tecnología, no podemos de un tronido desaparecer los 700 millones de automóviles que tenemos. Entonces, tenemos que ir poco a poco dando esa transición. Entonces, se están haciendo enriquecimientos del 10-15% de hidrógeno en gasolinas y diésel, y también en sistemas de gas natural para el ahorro de gas natural y la disminución de la emisión de combustibles. ¿A qué nos hemos dado cuenta? Pues, por ejemplo, en el metro hay una celda de combustible alcalina que nunca se pudo andar. La Conagua tiene electrolizadores alcalinos desde 1970, que no tiene quien les dé mantenimiento ni cambiarlo. Por ejemplo, ellos quieren tecnología mexicana para inflar sus globos, para hacer todo el monitoreo que ellos necesitan. Hay mucho empirismo e información no sustentada donde se genera cromo hexavalente y demás. No hay regulación de precios, ¿verdad? Una celda de combustible de 1 kilowatt te la pueden cotizar desde 40,000 pesos hasta 500,000 pesos y nadie dice nada. Entonces, todo eso se tiene que ir viendo para que se regule aquí en México ese tipo de acciones, ¿no? Muy brevemente, un electrolizador alcalino es igual. En el ánodo se lleva a cabo la oxidación, genero oxígeno. En el cátodo la reducción, genero hidrógeno. Como aquí no hay una membrana de intercambio, no hay una membrana separadora, se mezclan los gases y esta es la mezcla que se le llama gas oxidrógeno. El diseño es sencillo, es más fácil de manejar, pero tiene que ser un consumo in situ. Donde lo produzco, lo consumo, no se puede almacenar el gas oxidrógeno. ¿Qué implica todos estos estudios? Pues implica hacer un estudio de materiales, después implica hacer pruebas electroquímicas
de los materiales, ya que funcionan, se va a hacer un diseño de un electrolizador. Este electrolizador se tienen que obtener las curvas de desempeño y una vez que ya se tiene esto, se puede mandar ya a una línea de producción. Si cualquiera de estos puntos no funcionan, hay que hacer una retroalimentación y regresarnos a los materiales, a las pruebas electroquímicas y a los componentes. Desafortunadamente, muchos en el mercado simplemente llegan a esta parte, arman y ya quieren producirlo, ¿no? No hay pruebas de estabilidad de materiales, no hay pruebas de componentes, no hay curvas de desempeño y ahorita la Secretaría del Medio Ambiente se está comunicando con nosotros porque a ellos les llegan muchos estos dispositivos, ¿no? Que van a ahorrar el 50% de gasolina, el 60% diésel, no es cierto. No les muestran curvas de desempeño, no saben los consumos de energía. Entonces, la idea es que sepamos qué implica este tipo de dispositivos para que no haya un engaño al cliente y si dicen ellos que generan 10 litros por minuto, pues que se generen esos 10 litros por minuto, ¿no? Y nosotros hemos visto que nos dicen que generan 10 litros por minuto, los probamos ahí en Lesique y resulta que están generando 1 litro, ¿no? Y también es cosa de validar este tipo de información. Nosotros usamos la metodología APQP que se utiliza mucho en la industria automotriz para el desarrollo de los prototipos, desde el plan, prototipos, lo que es la validación de proceso y de producto. Y estamos en esta etapa, ¿no? De los prototipos que hemos desarrollado para estamos en un TLR7, queremos pasar al TLR9. Y bueno, vemos como todo el APQP nos indica que veamos el electrolizador como el ente central y de ahí las entradas y las salidas que va a tener, identificar cada uno de los procesos, muy serio todo, con datos duros, caracterizado bien, para que nosotros efectivamente tengamos una ficha técnica de nuestros dispositivos. De ahí entender las curvas de desempeño de un electrolizador, ya sea PEM o alcalino es la misma, ver cuáles son las resistencias y los componentes de este sistema, todo lo que es ánodo, cátodo, burbuja, todo, y después sacar la eficiencia. La eficiencia usamos leyes de Faraday, se sacan eficiencias también de corriente, eficiencias de voltaje. Todo esto debe ser medido y debe ser presentado por cada uno de los dispositivos, pues para ver la seriedad con la que se diseña. Aquí tenemos algunos de los diseños que se han realizado, que ha realizado el grupo, con sus curvas de desempeño, con sus curvas de eficiencia. Aquí tenemos un sistema que se hizo con una empresa en Sonora para integrarlo a un motor diésel de 20 litros por minuto en un barco. Este fue con un proyecto PEI de 15 millones. Y ya tenemos también bancos de ensayos, pruebas bien definidas de lo que se hacen y una producción ya más o menos, bueno, no, una producción establecida para varios prototipos y de aquí sacar las mejoras en los diferentes prototipos. Se han hecho pruebas ya en motores de combustión interna. En una moto se incluyó la alimentación del oxidrógeno en el proceso donde está donde se hace la mezcla del múltiple de admisión y de ahí hacer las pruebas tanto de potencia como de consumo. Aquí están los reactores, aquí está la motocicleta, y de aquí lo importante es sacar las curvas de desempeño. Aquí vemos cómo esta es la motocicleta sin el uso del hidrógeno, y vemos cómo hay una disminución en el consumo de combustible, y también vemos una disminución de la emisión de CO2. Entonces se baja el consumo de combustible y se baja el consumo. Esta es una publicación ya publicada y validada en 2016. Se han estado haciendo muchas mejoras también en estos dispositivos. Aquí está el doctor Juan Manuel, los jóvenes de UPITA, y vean que tenemos que ser grupos multidisciplinarios. Yo soy química, el doctor Juan Manuel es mecánico, ellos son mecatrónicos, y entonces si no hacemos estos grupos, pues nos quedamos cortos en el desarrollo de estos sistemas. Hemos tenido, precisamente como lo marca la metodología PQP, mejoras continuas. Por ejemplo, en los electrodos de acero inoxidable tenemos generación de cromo hexavalente, tenemos procesos de oxidación y lixiviación de metales, tenemos depósitos de compuestos resistivos en los electrodos que nos hacen tener un consumo mayor de energía. Hicimos proceso de niquelado
y el análisis después de 90 horas, cómo están los electrodos, cuál es su modificación estructural y qué es lo que le pasa al níquel. Aunque es estable, de todos modos se va diluyendo con el hidróxido de sodio concentrado, ¿no? Aquí tenemos todo el proceso de niquelado, lo que implica, cómo se debe hacer este proceso de manera adecuada. Tenemos varias tesis. Después, por ejemplo, de 400 horas de uso, ya analizamos qué es lo que le está pasando a la capa de níquel y por qué nos pasó eso. Y ya estamos haciendo nuevos estudios para procesos de niquelado de 80 micras y no tengamos estos daños. Y también tenemos qué pasa cuando alimentamos el hidrógeno a los motores. Se utilizó 400 horas un motor, se desarmó, se hicieron muestras y se estuvieron viendo algunos procesos de corrosión por el arrastre de electrolito. Entonces también todo eso lo estamos viendo como sistemas de mejora. Y pues aquí es un diseño nuevo del separador de fases, tipos de flujos, todo el estudio de que implica en la parte química la separación de las fases y un nuevo dispositivo diseñado, primero en vidrio, después en acero inoxidable, si es un cilindro, si es cilíndrico, si es esférico, qué implica las simulaciones para ver el arrastre del electrolito. Esta es una tesis de maestría de una alumna de Valeria. Y bueno, ya de ahí se pudo hacer un nuevo diseño del separador de fases, ¿no? Con todo. O sea, es un trabajo que implica todo un estudio, ¿no? Y que no nada más llegan y lo quieren implementar así. Los bancos de ensayo se han mejorado, se han automatizado, ya se tiene un control de temperatura, se tiene un medidor de flujo, se tiene el separador de fases, aquí está el reactor y se han probado de diferentes potencias, ¿no? Todo el protocolo de caracterización, qué es y cómo se va haciendo. Se tiene que hacer un sistema de estabilización del reactor, después se aplican pulsos de corriente, se hace el registro de la demanda de voltaje y se hace también el registro de la producción de hidrógeno. Y esto es para que vean todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y luego ya se sacan las curvas características que son las de voltaje corriente y aquí se analiza las resistencias que se tiene, influencia de la temperatura, influencia de la concentración del electrolito, todos los factores que debemos tomar en cuenta para estos diseños, ¿no? Ya que tenemos toda esta base, entonces vienen las aplicaciones, cómo está cómo se genera una llama de hidrógeno, qué temperaturas tiene, cómo es el retroceso, hay que poner un arrestador de llama, cómo se compara, por ejemplo, vean una llama de gas natural con respecto a una llama de hidrógeno y las temperaturas en las partes calientes, cómo tenemos que generar el hidrógeno verde a partir de paneles fotovoltaicos. Esto ya es un reactor más grande para hacer el proceso de combustión, pero siempre manteniendo curvas de desempeño, haciendo diseño de quemadores adecuados para este tipo de componentes, ¿no? Ahorita estamos con Eurowelding haciendo un reactor, queremos hacer la transferencia tecnológica. Hace rato, antes de conectarme con ustedes, tuvimos ya con la UPDC una junta para ver cómo vamos a hacer la transferencia. Ellos quieren tener estos dispositivos para alimentarlos en sus generadores diésel. Hemos tenido servicio a la industria, este electrolizador nos los llevó un industrial y nosotros sacamos curvas de desempeño, producción de hidrógeno y demás, entonces estamos teniendo esta parte muy importante, ¿no? Y ya para terminar, pues, ¿cuáles son las expectativas del desarrollo? Pues tenemos propuestas de aplicación en el Tren Maya, suministro de hidrógeno verde en refinerías y procesos industriales, enriquecimiento de línea de gas natural para las termoeléctricas de ciclo combinado, aplicaciones de Metrobús, un Metrobús, imagínense aquí en la línea 1, un Metrobús a hidrógeno sería fabuloso, y pues aplicaciones en microredes para compensar y regular las energías renovables. Entonces, todo eso es lo que se tiene en el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno. Y yo les agradezco mucho por la invitación y creo que como politécnicos tenemos todavía mucho por caminar en esta temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Mayagoitia, por favor. Sinceramente, espléndida, maravillosa la presentación, pero además acorde con
formación tan integral, polifacética, plural, aplicativa inclusive de nuestra ponente. Muchas felicidades. Esperamos que siga teniendo éxito porque realmente en algunos de los ejemplos que estaba usted mencionando hay un gran futuro. Me refiero específicamente al de la combinación de las celdas solares. Claro, no hay sol constantemente, que es uno de sus problemas, conjuntamente con la generación de hidrógeno. Esa combinación tiene un espléndido futuro. De veras, estoy muy entusiasmado de haber escuchado, no conocía detalles de esta naturaleza en los avances y en las acciones específicas de aplicabilidad, inclusive en la industria, cumpliendo con los objetivos precisamente del Politécnico de realizar investigaciones que tiendan al estudio y resolución de problemas nacionales. De nuevo, muchas felicidades y que procedemos a escuchar algunas de las preguntas que han llegado. De nuevo, felicidades. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla, Sí, doctora, no hay ningún problema. Claro que sí, por favor. Ok, cualquier cosa vuelvo a compartir sin problema. Muchas Bueno, gracias. doctora, tengo por aquí 5 preguntas. Adelante, Se por las voy favor. haciendo una por una y usted nos hace el favor de dar su respuesta. Claro. A ver, la primera es de Armin Virgilio Narváez. Dice sobre la producción de hidrógeno on-site. ¿Existe algún proyecto en el país? El on-site se refieren a la parte de offshore, por ejemplo, eólico, a esa parte se refieren, o on-site se refiere a parques eólicos y luego hacer la distribución a algún centro de producción. No lo menciona, doctora. Nada más así nos Ahorita actualmente se tiene hidrógeno, o sea, el hidrógeno se genera también en plantas centralizadas y de ahí se hace la distribución, pero todo es hidrógeno gris. En México no tenemos todavía en volúmenes importantes la producción de hidrógeno verde. Sí hay un sistema de distribución de hidrógeno y hay, bueno, se genera fuera de las áreas y después se transporta o se manda por unos ductos. Hay un par de ductos de hidrógeno, sobre todo privados, pero no hay todavía un sistema de distribución de hidrógeno verde en México. Ok. Espero que se haya quedado clara la respuesta. Tenemos de la maestra Rebeca Álvarez Agoya. Dice, ¿qué tan riesgoso es el manejo del hidrógeno al dosificarlo en los vehículos o acumulado en las casas habitación? Ahí se tienen normas, nosotros estamos manejando, desafortunadamente todavía no tenemos normas mexicanas, pero se manejan, nosotros manejamos las normas internacionales, las ISO para el manejo del proyecto del PEI que tuvimos. Se tuvo la fortuna de poder adquirir varias normas y bueno, son las que estamos manejando, también los arrestadores de llama. Como todo, el hidrógeno es un combustible y, por ejemplo, mucha gente como lo prueba, burbujea. Fuimos del electrolizador que les dije que nosotros lo analizamos, pues ellos en una vaso de jabón burbujeaban y ahí le aventaban un cerillo para demostrar que era hidrógeno, ¿no? Pero muchas veces en una de esas sacan el tubo de hidrógeno, cae la llama y lo jala, ¿no? Y llega a haber explosiones. Entonces no es una manera segura de demostrar que es hidrógeno, ¿no? Aventando la llama ahí, así el cerillazo al jabón. Exacto. Pero definitivamente hay riesgos como todos los combustibles, pero también hay normas y sobre todo dando la ingeniería adecuada. Nosotros en la vivienda sustentable, el doctor Miguel Tufiño lo ha visto, hemos tenido siempre manejado 4,000 litros de hidrógeno en hidruros, hemos estado manejando ahí, nunca hemos tenido ningún problema, pero siempre hemos mantenido, tenemos nuestros venteos adecuados, tenemos nuestros arrestadores de llama, tenemos una buena ingeniería. Que se hicieron, que la electrónica la hizo la gente de CIME Culhuacán, la parte mecánica se hizo un diseño ahí en físico-matemático, o sea, es tener toda la normatividad. Peligroso si no se
si no se lleva a cabo la seguridad, pero no es peligroso si tenemos una buena ingeniería, un sentido común, ¿verdad? Y sobre todo el Exacto. cuidado necesario. Ok, gracias, doctora. Arturo Ramírez nos pregunta, ¿qué tan contaminante es la tecnología de producción del hidrógeno? De la parte de los electrolizadores, por ejemplo, todo se puede reciclar, la parte de eh, distribuidores de gases, todas las carcasas. Lo que sí se tiene que restablecer son los ensambles membrana-electrodos, porque es una membrana nafión que la base es del teflón, es un fluorocarbono, hagan de cuenta que es el teflón, pero con terminales de sulfato para hacer el intercambio protónico. De hecho, también a nosotros, ahorita en México, nos contactó una empresa porque nos dice, ¿saben qué? Ya tenemos como 10 electrolizadores PEM que se usan en cromatografía, que necesitamos mandarlos a que cambien los MEAs, pero les están cobrando cerca de 200,000 pesos para el cambio de estos MEAs. Entonces, ahorita nosotros también ahí en ESICI ya estamos viendo el modo, nosotros tenemos un sistema de pintado de esos ensambles, entonces todo se puede reciclar. Y eso sí son clorofluorocarbonos, se debe de ir pues manejando de una manera especial para poder recuperar los metales preciosos porque tienen platino, tienen iridio y tienen rutenio. Entonces, después de una serie de ensambles, sí hay que juntarlos, guardarlos y después hacer el proceso de recuperación de esos metales. Muy bien, tenemos una cuarta pregunta de Juana del Rocío García. Nos pregunta, ¿qué medidas tienen planeadas para controlar y que no se dispare la contaminación de la producción de hidrógeno en el país? Aquí en realidad el hidrógeno, si se produce a través de la electrólisis, pues se utiliza agua, también es agua desionizada, entonces también se tiene que tener un buen manejo del agua, un proceso de purificación de agua. Pero ya una vez generándolo, no hay contaminación. Cuando se hace la combustión de este hidrógeno, es agua la que se genera nada más. Y esta agua, en un momento, lo que Chrysler hacía en sus carros es que debajo del escape tienen un condensador. O sea, el problema aquí, por ejemplo, el CO2, todo eso son gases con densidades muy bajas. El agua fácilmente la condensas con un atrapador. En los procesos industriales es muy fácil capturar agua. Y lo que hacían los de Chrysler es que esta agua de los automóviles, por ejemplo, pensando en que hay 1 millón de automóviles, pues todos recuperan, porque acuérdense que el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. Entonces también de repente 1 millón de automóviles emitiendo agua también podría generar un cambio en el clima, ¿no? Entonces aquí la idea es de que el agua no es difícil condensarla, solamente es ahí un proceso de enfriamiento muy sencillo y cae líquida, entonces lo que hacen creer, le sacaban su vasito de agua y hasta se la tomaba, ¿no? Ahí enfrente de todos, pues así se veía que lo estaban ellos quitando, sacaban el agua y era agua desionizada muy limpia que se la tomaban. Entonces, creo que no, ahí sí tendría que hacerse este proceso, una parte a lo mejor como seguridad de emitirla a la atmósfera y otra parte poderla condensar. No es complicado y no implicaría mucho riesgo poder recuperar el agua ya en un proceso de celda de combustible, ¿no? Porque además las celdas de combustible trabajan a 80 grados, sale vapor de agua, pero sin alta presión ni nada, entonces con un atrapador de humedad se podría recuperar esta agua. Ok. Bueno, pues tenemos una pregunta en directo del maestro Emilio de la universidad. Por favor, le damos el micrófono, compañeros. Adelante, maestro. No, se le quitaron. ¿Me escuchan? Perdón. Ya, Sí, adelante. ya te escuchamos. Doctora, verdaderamente estoy impresionado de lo que se está desarrollando en México. Felicito haberme invitado al doctor Mayagoita, que conozco hace muchos años. Yo soy profesor de la UNAM, estoy en las maestrías y doctorados de Arquitectura y Urbanismo y Ciencias de la Sustentabilidad, y coordino una maestría en Economía Política y Ambiente. Pero
No sé, doctora, por estar en el área de arquitectura y urbanismo, si usted conoce un proyecto en Dinamarca para un desarrollo habitacional en el cual han generado que las casas generen sus propio producción de hidrógeno y de ahí mismo pueden hasta abastecer a los autos de hidrógeno. Esto es en Dinamarca, no sé si conoce ese proyecto. A mí me interesaría saber eso. Y la segunda pregunta rápidamente, para no abusar, es ¿cuál es el principal problema que ve para el uso del hidrógeno? Ok. Sí, sí hay estos proyectos de vivienda en Japón están muy utilizados y de hecho hacer todo el ciclo, o sea, desde la producción de hidrógeno, almacenarlo y luego la celda de combustible puede generar genera agua, genera calor y genera ya sea la electricidad, ¿no? Para los sistemas de confort, de calentamiento. Entonces, sí se está desarrollando mucho. Actualmente los costos de los dispositivos, como les comentaba, las celdas de combustible y los electrolizadores PEM sobre todo utilizan metales preciosos, que es platino, iridio y rutenio, y la membrana de intercambio protónico también es una membrana cara porque es toda una ingeniería, las membranas son sensibles también por la misma temperatura, arriba de 150 grados se descomponen, son reactivas a la luz, entonces hay que tenerle sus cuidados también, no las puede someter a altas presiones y demás, pero bueno, si se hace una buena ingeniería también se puede manejar y un electrolizador PEM sin problema te dura 10 años, se está aumentando el tiempo de vida hasta 15 años, entonces tampoco es de que lo veas y todo se desbarata. Entonces yo creo que ahorita los costos son con los que estamos batallando. ¿Por qué? Porque el petróleo, estamos compitiendo contra el petróleo y yo lo digo, decían, no, pues es que la caza de las ballenas es 200 veces rentable, o sea, la inversión de energía que es ir a cazar una ballena y todo lo que extraemos de ella nos da 10 veces la energía, ¿no? Igual les digo yo, bueno, los mamuts también, ¿no? Antes la gente iba a cazar mamuts y los aprovechaba todos, pero ¿qué? Ellos no gastaban en crecer al pobre mamut, o sea, iban, se organizaban 10, lo mataban y lo aprovechaban, pero que si se murieron 3 mamuts en el camino, no, tú ya ibas, matabas al gran, entonces ahorita estamos igual, ¿no? Vamos, extraemos el petróleo que ya está hecho y lo consumimos, ¿no? Nada más lo extraemos y lo distribuimos. Y entonces nosotros aquí con el hidrógeno lo tenemos que cultivar y almacenar. Entonces estamos en esta transición como cuando nuestros antepasados hicieron la agricultura, que les costó más de 2000 años implementarla porque pues no todas las semillas crecen en el mismo lugar, porque no todo, o sea, hay que ver tipo de tierra, tipo de clima. Entonces nosotros estamos igual, híjoles, es que la energía solar, pues cuando no hay sol no hay energía, pues entonces así estamos con las plantas, ¿no? Entonces, ese costo que no estamos acostumbrados, que no queremos pagar, ese proceso de cosechar la energía, nosotros manejarla y distribuirla es lo que nos está costando mucho trabajo. Entonces, ese es el problema del hidrógeno, que dicen, oye, es que tú tienes que invertir 3 watts solares y generar uno de hidrógeno. Entonces a mí me dicen, oye, es que entonces ya no me conviene porque yo invierto 3 y saco uno, yo quiero invertir uno y sacar 3. ¿Pero por qué? Porque queremos brincarnos las etapas de la cosecha, ¿no? Quisiéramos tener el hidrógeno ya ahí en una mina, llegar a extraerlo y usarlo, ¿no? Y no estarnos preocupando por andarlo produciendo ni nada. Entonces, ahorita los costos, esa es la parte, la comodidad, lo comodines que nos hemos vuelto en el uso de la energía, de que queremos simplemente estirar la mano, sacar el petróleo y consumirlo sin mayor esfuerzo, y todo este proceso pues que no es confortable para nosotros, ¿verdad? Es lo que nos está costando trabajo entender como sociedad y como humanidad, de que tenemos que cosechar nuestra energía, ya sea los biocombustibles, todo eso implica, no vamos a obtener más de lo que invirtamos. O sea, en ningún lado las reglas de la naturaleza son claras. No puedo yo invertir 1 watt y sacar 3. No se puede. Entonces, eso es lo que nos está costando mucho trabajo y eso es lo que ahorita nosotros como seres humanos tenemos que crecer en eso y entender que debemos invertir y debemos ser cuidadosos con los recursos. Entonces, ahora sí, como ya nos cuesta la energía, entonces la cuidamos, ¿verdad? La cuidamos, la protegemos.
Entonces, es eso, ¿eh? Y de las viviendas hay varios proyectos de desarrollo también ya sustentable, arquitectónicos, pues para tener también un confort, tener buena iluminación, tener buenos materiales. Perdón, doctor, abusando ya, y ya no hablo. ¿Nos podría dar una plática sobre todo esto de la arquitectura, el uso en el espacio habitable? Sí, claro que sí, claro que Entonces, sí, sí. yo la programo con el abuso del doctor Mayagoitia, que le estoy haciendo al doctor Mayagoitia, aprovechando esta excelente, y vuelvo a estar impresionado. Estoy fascinado de ver lo que se hace en México y felicidades a todos. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, tenemos todavía otra pregunta. Doctor, no sé si nos permitan una última pregunta o... Sí, Emilio doctora. Salas. Ok. Es del doctor Juan Manuel Vigueras Cortés. Dice, doctora González, ¿ha probado el uso de hidrógeno producido por procesos biológicos? Yo como tal, digo, no los he probado, los conozco porque les digo, al ser parte de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, hemos tenido mucho trabajo de gas de síntesis, procesos de fermentación, hidrógeno verde a partir de aguas contaminadas. Sí, sí los hemos usado y también tienen su nicho, tienen su nicho de desarrollo. Hay muchos grupos que se están desarrollando en la parte de hidrógeno biológico y ahí está el nicho de aprovechamiento. Digo, todo el proceso de gas de síntesis que se genera en los biodigestores y demás, traen un porcentaje importante de hidrógeno, ¿no? Hasta 40% de hidrógeno. Entonces, sí hay un nicho importante de su uso a nivel de aplicaciones. Ok, muchas gracias. Pues doctor, es todo. No hay más preguntas. Le doy la palabra. Solamente volver a reiterar nuestras felicitaciones y agradecimientos a la doctora González Huerta por esta brillante participación y solicitarle, sí, de acuerdo con la petición de mi amigo Emilio Salas, el doctor Emilio Salas, amigo de hace muchos años, no sé cuántos, sí que pudiera usted honrarnos de nuevo con esa faceta complementaria a su brillante conferencia de hoy, en el mes de junio, el día que usted pudiera disponer y que lo programaríamos oportunamente. Y de nuevo, Claro. muchas gracias. Y de nuevo, pues recordarles que en nuestra próxima videoconferencia es precisamente el 20 de mayo con el tema Las piedras de la Roseta para conocer la naturaleza de México. Y también comentarles el 12 de mayo la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería del Estado de Hidalgo va a transmitir una serie de conferencias en la cual vamos a participar precisamente con el tema de la sustentabilidad en la formación de ingenieros. De nuevo, pues, gracias a todos los participantes y los esperamos el 12 y el 20 de mayo y luego en la fecha correspondiente de junio, repitiendo esta brillante conferencia, pero con la ampliación específica de los temas que Emilio ha sugerido. Ahí está el cartel del tema de la próxima videoconferencia. Muchas gracias a todos, pero muy especialmente a nuestra brillante ponente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Pues damos por terminada esta sesión. Muy amable. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.